Buenas tardes, somos el equipo 7. Nuestro tema es la psicología social y nos encontramos con la maestra Filiberta González Serrano. Vamos a hacerle unas preguntas de acuerdo al tema. Adelante. ¿Cuál es su nivel de estudio? Tengo una maestría en educación familiar y otra en gestión educativa. ¿Usted cómo define la psicología social? Pues como una ciencia que estudia la conducta en los grupos sociales, el comportamiento en masas. ¿Cree usted que el comportamiento del ser se modifique de acuerdo a su entorno social? Claro que sí, porque va a depender de las costumbres, de los valores, de la ética moral que cada uno de nosotros tengamos. ¿Qué principios piensa que debe regir la convivencia entre humanos? Pues principalmente la confianza, los principios son los valores, las costumbres, a lo mejor hasta la religión en un momento dado, permita esa convivencia sana entre el ser humano que últimamente pues se ha perdido, nos hemos vuelto más inhumanos que humanos. En su enfoque laboral, ¿cree usted que los patrones por los que se basa la sociedad son respetados? Cuando hablas de patrones, ¿a qué te refieres? A las normas, a las leyes por las que se lleva el hombre. Si hablamos de leyes morales, pues no están bien, o sea, sí las tenemos presentes, pero no se llevan a cabo como tal. Pues mucho menos las leyes jurídicas y demás, ¿no? Que tú sabes que hay mucha controversia en este tipo de situaciones, ¿no? ¿Y cómo la ideología personal puede llegar a afectar a un grupo determinado? Eso de la ideología va a depender primero de tu experiencia de vida, de tu contexto, de lo que, pues hasta la parte fenomenológica, ¿no? Esos factores hereditarios que pudieran irse llevando e irlos acomodando bajo la situación social que estés viviendo. De acuerdo a su experiencia, ¿por qué cree que la sociedad se ha estancado en este punto tan crucial del mundo? Se ha estancado, a lo mejor, tiene que ver mucho con la situación económica que se está viviendo, la parte moral, hablamos de crisis, estamos en una crisis moral en estos momentos, en la situación de leyes, reformas y demás, que no han sido aplicadas de alguna manera bien, ¿no? Entonces el ser humano pues trata de defenderse, de protegerse y al mismo tiempo pues va rompiendo esas normas. ¿Y cómo cree usted que las costumbres y las tradiciones de una sociedad influyen en el comportamiento de esta? Pues si hablamos de una psicología social, donde es precisamente determinar la conducta dentro de esos grupos, pues sí es determinante, porque no podemos hablar de, por ejemplo, de San Felipe, que tiene otro tipo de lenguaje, ¿no? De idioma, de lengua, por ejemplo, a los chilangos, ¿no? Entonces eso influye determinantemente, ¿no? La seguridad, la confianza, a lo mejor si vamos al distrito, nosotros que somos de este lado, pues a lo mejor nos da un poquito de temor, miedo, y a lo mejor ellos ni siquiera se percatan de eso, o nosotros somos los que proyectamos ese temor ante esa sociedad. ¿Y cómo explica la intervención de los medios de comunicación en el comportamiento de la gente, el comportamiento social? Perdón, dijiste una palabra, ¿la qué?
la intervención de los medios de comunicación? Pues el 80% de nosotros, casi el 100%, vemos televisión, vemos noticias, sabemos que las noticias a veces están manipuladas, ¿no? Y nosotros nos dejamos llevar nos dejamos influenciar por esos medios de comunicación, y que es el que nos envuelve, ¿no? Hasta cierto momento en esa conducta ante la sociedad, ¿no? A lo mejor de inseguridad. Y en televisión, por ejemplo, escuchaba la noticia de la mañana que decía que un niño de 12, 14 años habían matado a 50 adultos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el impacto es grande, y por lo tanto tu conducta cambia en el sentido de inseguridad. ¿Qué variables estudia la psicología social? Pues hablamos de variables: la edad, la raza, las costumbres, como religión, pues a lo mejor la edad, sí, entre otras más variables. ¿Y cuáles son las principales actividades que se realizan dentro de esta área? Es que ahí es en donde, bueno, si hablamos del área en el campo donde yo estoy, pues estoy como orientadora educativa. Entonces nosotros somos facilitadores de ese aprendizaje en los jóvenes, y darles a conocer estrategias de aprendizaje, el rendimiento académico, evitar la deserción y la reprobación, e inducirlos a un nivel superior, que lleven las competencias necesarias para desarrollarse, ya sea en el campo profesional o en el campo laboral. Y de acuerdo a su grado de estudios, ¿cree usted que es bien remunerada su profesión? Bueno, yo creo que no, pero sin embargo no estamos tan perdidos como otras profesiones, ¿no? Económicamente a lo mejor solventamos ciertos gastos personales, ¿no? Pero pues uno quisiera ganar más, ¿no? Pero las circunstancias las limita a cada uno de nosotros, ¿no? Quiero más, pues me especializo más, trabajo más, o busco el ingreso de otro lado, no nada más de mi profesión, ¿no? Okay. ¿Qué aspectos se necesitan para llegar a ser un buen psicólogo? Primero, que te pongas la camiseta, que estés seguro de lo que estás estudiando, más ustedes como jóvenes, que estén convencidos de lo que realmente están estudiando, y sobre todo pues la capacidad y las habilidades que permiten, que a través del tiempo van desarrollando, y la interacción con el medio, ¿no? Con la sociedad. Esa capacidad de ser asertivos, de tener una buena comunicación, de manejar a lo mejor hasta una buena autoestima, para que fluya todo eso, esa capacidad de experiencia en el sentido ya de estar laborando. ¿Y cuáles son las herramientas con las que usted desempeña su trabajo en esta área? Pues hablamos de pruebas psicométricas, entrevistas, cuestionarios, diálogo entre padres, orientador y docentes. Esas son las principales herramientas que utilizamos, sobre todo la entrevista. Bueno, pues muchas gracias a la profesora Filiberta González Serrano por su atención. Gracias.